Oi, boa tarde aqui, agora que nós estamos gravando essa entrevista. Quero apresentar o Dr. Nicolás Sifonte. O Nicolás também é um amigo muito querido meu. E o Nicolás tem um doutorado em biotecnologia e, afinal, ele se especializou em virologia, que é a área que atualmente está muito na moda, né? Virologia. Além disso, o Nicolás, ele fez um pós-doutorado na Universidade de Kentucky, em Kentucky, Universidade de Kentucky, Estados Unidos, e voltou, ainda bem, faz mais ou menos 1 ano, 2 anos que voltou para o Chile. Então, eu convidei o Nicolás para contar para a gente um pouco sobre vírus. Nico, bom, agora eu vou fazer o switch a espanhol. Nico, muchas gracias por haber accedido a hablar conmigo y grabar esa entrevista. Entonces, yo quería que tú nos contaras primero qué es lo que es un virus, cuáles son las características de los virus, los tipos de virus que existen de una forma bien sucinta para que podamos entender lo que no somos especialistas. Bueno, muchas gracias por permitirme conversar contigo, Luciana. Y los virus, de forma bien sucinta, son microorganismos, ¿ya? Son los microorganismos de los más pequeños que conocemos, ¿ya? Tienen unos tamaños del orden de los nanómetros, que son 0,0000001 metro. Entonces, son organismos pequeños, son muy diferentes de las bacterias, de los hongos, de los protozoos o de otros organismos, y son organismos que hay mucho debate con respecto a si son o no son vivos, porque cuando están fuera de un organismo, de una persona, por ejemplo, en este caso, no se comportan como un ser vivo. Pero una vez que están dentro de una persona o de una célula, entonces ahí sí se comportan como un ser vivo, y lo que hacen es, en el caso, ¿cierto? En el caso de lo que estamos viviendo ahora, es parasitar, son parásitos y producen enfermedades. Nico, perdão, Dr. Nicolás, e quais são os tipos de vírus que existem? Existem vírus, por exemplo, que são inócuos e que estão, ou todos os vírus são perjudiciais? Perdão, que eu estou como que cambiando los idiomas. Nico, ¿me entendiste? Sí, te entiendo. Ya, Sí. ok. Entonces, ¿cuáles son los tipos? ¿Existen virus que andan por ahí, que nosotros obviamente, como son microorganismos, no lo vemos, pero y que no pasa nada, digamos, pero que eso quería que nos comentara un poquito? Sí, bueno, los virus, primero que todo, para tener un poquito una perspectiva, son los organismos más abundantes que existen en el planeta Tierra, ¿ya? Tú sacas 1 litro de agua de mar y hay una cantidad enorme de virus, o sacas 1 kilo de tierra de cualquier lugar de la Tierra prácticamente, y hay una cantidad enorme de virus. Entonces, de lo que más hay en cuanto a peso en el planeta Tierra es virus. Y no todos los virus son inocuos, y no conocemos ni siquiera 1/5 parte de los virus que existen en el planeta. Entonces, una característica de los virus es que infectan, hasta donde sabemos, prácticamente a cualquier ser viviente del planeta. Imagínense cualquier ser viviente, desde una rana, un ser humano, una culebra, árboles, plantas. Mucha gente se sorprende porque los virus infectan plantas también, y las plantas se infectan por virus y se enferman. Pero los virus también pueden infectar a otros microorganismos. Pueden infectar a los hongos, pueden infectar a las bacterias, y en ese caso, por ejemplo, en el caso de los virus que infectan a las bacterias, esos son los virus más abundantes que existen en el planeta. Y esos virus que infectan bacterias son completamente inocuos para el ser humano, ¿ya? La mayor parte de los virus que existen en el planeta son inocuos para el ser humano. Los virus que infectan al ser humano en realidad representan una pequeña fracción de todos los virus que existen. Nicolás, ¿y cuál es la teoría de este nuevo virus que es nuevo, ¿no? Un virus. Entonces uno se pregunta, ¿cómo puede surgir, originarse un nuevo virus? ¿Cuáles son las teorías? Sí, es un nuevo virus. Esto que está pasando ahora con el coronavirus ya ha pasado antes. Ya primero que nada debemos tener claro eso. Esto pasó
primero el año 2003, cuando un coronavirus, el SARS-CoV-1, ¿ya? El que antecedió a este, de hecho, saltó desde murciélagos a humanos y produjo, no alcanzó a producir una pandemia, porque una pandemia, se habla de pandemia cuando tiene una escala global. En ese caso se mantuvo más o menos aislado un brote epidémico en el área de China, porque de hecho surgió en China también. Pero ya pasó ya eso una vez. Luego en el año 2012 volvió a pasar un coronavirus llamado el coronavirus del Medio Oriente, o el MERS, saltó desde camellos a humanos. Y afortunadamente hubo muy pocos casos reportados, y digo afortunadamente porque en esa ocasión la mortalidad de ese coronavirus era bastante alta, llegaba casi hasta el 40%. Y ahora vuelve a pasar de nuevo con coronavirus, salta desde una especie hasta otra especie. Entonces tú me dices, ¿es un virus nuevo? Sí, es un virus nuevo. Es un virus que era un virus de murciélago. Esa es la verdad, era un virus de murciélago. Y en algún momento salta de un murciélago a otro animal reservorio, que probablemente sea el pangolín. No sé si ustedes han visto alguna vez un pangolín. Es como una especie de armadillo pequeñito, ¿cierto? Sí, sí, en Brasil hay y tatu bolinha para los brasileños. Pero lo bueno es que en Brasil, hasta donde yo tengo entendido, no está el murciélago que transmite el coronavirus, que es el murciélago de la fruta. Y del pangolín salta finalmente el humano. Eso es lo que nosotros sabemos hasta ahora. Por lo tanto, cuando el ser humano se topa por primera vez, ¿cierto?, con este virus, evidentemente es un virus nuevo, ¿ya? Ahora, es nuevo porque el virus que existía en murciélagos cambió, mutó un poco dentro del murciélago, luego dentro del pangolín vuelve a cambiar un poco, vuelve a mutar, y lo que salta al ser humano entonces ya es un nuevo virus. ¿Y por qué no teníamos idea de este virus? Porque nunca habíamos escuchado hablar de este virus. Es simplemente por lo que decía adelante. Existen una gran cantidad de virus en este planeta y la mayor parte de ellos no los conocemos. Y a medida que el ser humano va afectando los diferentes ecosistemas en el planeta, vamos encontrándonos con nuevos virus en el fondo. Ya pasó ahora con coronavirus, que era algo que se esperaba, ya así como se puede saber más o menos cuándo va a haber un terremoto, por ejemplo, se puede saber, y habían algunos artículos científicos que predecían que podía pasar esto, ¿ya? Pero puede pasar en el futuro de nuevo, con influenza o con otros tipos de virus, con ébola, sin ir más lejos, ya ha pasado varias veces. ¿Cuál es la, digamos, la real dificultad con este virus? Porque se escucha un montón de cosas, ¿no? Entonces, su infectividad, su mortalidad, realmente tan terrible, esa es una pregunta, y la otra es, basado en la ecología, uno sabe que una relación ecológica de éxito es cuando ambos, huéspede y parásito, tienen un equilibrio. ¿Tú crees que va a llegar este equilibrio con el coronavirus, con el SARS-CoV-2? Bueno, eso es bien interesante, porque por ejemplo en el caso del SARS-CoV-1, el que apareció en el 2003, ese se extinguió, desapareció de la población, ¿ya? Circuló durante un tiempo, infectó a hartas personas y después simplemente se extinguió y desapareció y dejó de circular. Ahora, creo que no es el caso del SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 llegó para quedarse, muy probablemente, lamentablemente. El gran problema del virus es que es nuevo. En el fondo, el ser humano se está enfrentando a algo completamente nuevo. Su sistema inmune, sus defensas no conocen este virus, ¿ya? Y creo que a nivel mundial, yo voy a decir a nivel mundial, estábamos muy poco preparados para lo que pasó. Muy poco preparados. Repito, estas son cosas que no digo yo, los virólogos a nivel mundial lo dicen. Gente que tiene acceso a mucha información, como por ejemplo el mismo Bill Gates, predice que de aquí en adelante podríamos enfrentar pandemias cada 10 años, cada 10 a 15 años, pandemias de este tipo. Entonces, si tú me preguntas por mortalidad, de hecho este virus no es tan mortal. Este virus no tiene una tasa de mortalidad alta, o sea, es decir, la gran mayoría de las personas que se infectan no van a morir, van a tener complicaciones quizás, van a tener enfermedad leve algunas veces, pero no mueren. En comparación con otros virus, por ejemplo, el ébola, sin ir más lejos, el ébola tiene tasas de mortalidad de hasta un 40%, 50%, o incluso hasta el 80%. Otros virus, de los cuales probablemente mucha gente nunca ha escuchado hablar, como el Nipah o el Hendra,
que existen en el sudeste asiático pueden llegar a tener tasas de mortalidad del 80%. Nosotros estamos hablando de que el SARS, el CoV-1, en uno de los peores países en donde pegó, que es como Italia o España, la mortalidad llegó a un 10%. Entonces, el gran problema es que no lo conocemos, que es un virus nuevo y que aparentemente algunos paradigmas que teníamos como científicos han ido siendo derribados rápidamente. ¿Ya? Nosotros pensábamos que este era un virus invernal. Resulta que no es un virus invernal, ¿ya? No se comporta mejor en un clima frío que en un clima cálido. Y en Brasil, ¿cierto? Fue una de las primeras demostraciones de que el virus prácticamente se podía diseminar igual de bien en calor que en frío. ¿Ya? Punto 2, afecta a una gran cantidad de órganos, y esto hay papers que están saliendo hasta el día de hoy. Las afecciones al corazón por coronavirus, que se supone que es un virus respiratorio, ¿ya? Nosotros sabíamos que era un virus respiratorio, pero afecta al corazón, y afecta en la mayor parte de los pacientes que se enferman grave, hay afecciones al corazón, hay trombos, formación de trombos, paro cardiorrespiratorio, muchas veces ocasionado por trombos. Y entonces es difícil luchar contra un enemigo que no se conoce. Esa es la verdad. Entonces, ¿qué pasó? Estábamos muy mal preparados para esto. Evidentemente no existen vacunas para esto. Se están trabajando en las vacunas. Y no teníamos antivirales, porque es uno nuevo. Por lo tanto, lo primero que se trató de hacer es tratar de ver si los antivirales que existen para otros virus podían funcionar contra el coronavirus. Y desafortunadamente, la mayor parte de los antivirales que han ido probando los han ido descartando porque realmente no sirven. ¿Ya? Dentro de ellos, sin ir más lejos, la cloroquina, hasta la cloroquina salió al baile. La cloroquina ni siquiera es un antiviral, es un antiparasitario, ¿cierto? Se ocupa contra otro tipo de microorganismo y hasta donde tenemos entendido la evidencia científica mayoritariamente indica que la cloroquina no tiene un efecto real sobre el coronavirus. Por lo tanto, muy mal preparado. Y esto no quiero apuntar a un país en específico. Creo que es un fenómeno a nivel planetario. Tenemos un gasto a nivel mundial en armamento, sin ir más lejos, que es brutal, y en desmedro del armamento hemos dejado de lado cosas como la ciencia. ¿Ya? Y resulta que pasa esto ahora en donde un pequeño virus de 100 nanómetros de tamaño, una cosa minúscula que no podemos ni siquiera observar con nuestro propio ojo, y derrumba todo. Derrumbó el mundo entero, derrumbó la economía, derrumbó a los países. Entonces creo que esto nos va a tener que hacer un poco replantearnos qué es lo que hacemos a futuro, ¿cierto? Claro. ¿Y tú crees que las cuarentenas sí es una buena política para digamos, prevenir? Y también, eso es lo que tú me estabas diciendo, de que no es tan mortal, pero claro, lo que preocupa entonces son los efectos colaterales, digamos, que va a hacer este virus. ¿Esto es? Bueno, los efectos colaterales estamos por verlos todavía, ¿ya? Porque recordemos que este es un virus nuevo, la circulación masiva comenzó en febrero de este año, enero-febrero de este año, y por lo tanto, a pesar de que sabemos que mucha gente tiene problemas cardíacos, por ejemplo, incluso intestinales, los efectos colaterales o los efectos secundarios a largo plazo no los conocemos, ¿ya? Y ahí simplemente va a tener que pasar el tiempo para saber qué es lo que va a pasar. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa con la gente que ha estado grave y se recupera del virus? Ahora, la primera pregunta, me dijiste, Cuarentena. ¿Qué piensas tú de las la cuarentena? cuarentenas funcionan, ¿ya? Pero es imposible, y aquí ya me salgo un poco del tema del virus propiamente tal, es imposible a nivel sociológico, psicológico, mantener una cuarentena tan prolongada, al menos acá en Chile. Tú que has estado acá en Chile te has dado cuenta, lugares que han estado 5 meses en cuarentena, es un desgaste físico, emocional muy grande. En el caso de nuestros países, de los países latinoamericanos, donde el dinero que el Estado puede proporcionar a la gente para poder sobrevivir en una cuarentena tan larga es escaso, por lo tanto la gente en el fondo se va a su casa y un poco sálvese quien pueda, ¿ya? Arréglenselas como puedan. Creo que finalmente termina siendo peor que el virus propiamente tal. Si bien ayuda, creo que en la eventualidad de una segunda ola, que es algo que se está conversando ya, o de una segunda o una tercera o una cuarta ola, vamos a tener que repensar cómo hacemos una cuarentena, ¿ya? Nos permite mantenerlo a raya,
pero no podemos estar 5 meses en cuarentena, eso, no, eso lo veo completamente inviable. Hay, Inviables. hay países sin ir más lejos, mi hermano vive en Alemania, en donde la gente está completamente en contra de volver a una cuarentena. Y según tengo entendido, de hecho los alemanes no van a volver a cuarentena. Y la decisión es pase lo que pase. Así que, Sí, mira, yo, claro, la cuarentena es terrible, principalmente uno que tiene niños y adolescentes en casa. Y a eso voy, porque claro, toda la cosa de volver a clase o volver a trabajo, y a lo que pienso es que como tenemos que ahora pensar que tenemos que vivir con este virus, y lo mismo que vivimos con el virus del herpes, de qué sé yo, eh, quizás sería eso, digamos, eh, aventurarse y porque en algún momento vamos a tener una respuesta inmune. Yo sé que suena un poco así, tirarse al abismo, ¿no? Eso suena, pero ¿tú crees que en el fondo ese va a ser el manejo? es probable, yo he leído algunas entrevistas de algunos virólogos en Estados Unidos donde anticipan que a futuro simplemente vamos a tener que aprender a convivir con el virus, así como convivimos con la influenza cada año. Quiero hacer una salvedad, eso sí, la influenza es mucho menos letal que este coronavirus. Es por lo menos 10 veces menos letal que el coronavirus. Pero se va a llegar probablemente a un punto en donde la pérdida de vidas humanas va a ser aceptada o tolerable hasta cierto punto, ¿ya? Es decir, en pos de que la sociedad siga funcionando, van a decir, ¿sabes qué? No podemos simplemente eh, parar todo por tanto tiempo. Ahora, si hay algo bueno que ha salido de todo esto, creo yo, es que nos hemos logrado dar cuenta de que hay muchos trabajos que pueden continuar siendo de manera remota. Ya hay mucha gente que se dio cuenta, o muchos empleadores, o muchas empresas que se dieron cuenta de que no tienen por qué tener a su gente todo el día trabajando en una oficina. Ya, si pueden hacerlo igual de bien desde su casa. Entonces, yo creo que esta nueva normalidad de la que se habla va a incluir todo este tipo de cosas. Va a incluir gente en trabajo. Yo tengo amigos, por ejemplo, que trabajan en bancos, donde ya le dijeron que no vuelven. No van a volver a trabajar porque en realidad no tiene ningún sentido. ¿Ya? Lo pueden hacer perfectamente desde su casa, y si su casa está en la Antártica o en Alaska, pueden hacerlo igual de bien. Solamente la gente que requiera hacer un trabajo presencial, creo yo, va a tener que empezar a volver. Las estimaciones son de la Universidad de Harvard que el coronavirus puede permanecer circulando hasta el año 2024. Este coronavirus. Entonces, es algo que va a quedar por un largo tiempo. Tenemos que acostumbrarnos simplemente a la nueva normalidad. Y la nueva normalidad es bastante diferente a lo que teníamos, a lo que estábamos acostumbrados. Claro. Bueno, Nicolás estuvo involucrado en este primer semestre del año en hacer los exámenes de PCR para detectar el nuevo coronavirus y quería que nos contara un poco de tu experiencia para cerrar nuestra entrevista. Bueno, esta es una experiencia bastante interesante, diría yo, y ha sido muy, eh, decía yo, mucha ayuda para Chile al menos. No sé si en Brasil lograron hacer algo parecido, pero aquí en Chile lo que se hizo fue que rápidamente, cuando empezó la pandemia, las sociedades científicas, como la Sociedad de Bioquímica y la Sociedad de Microbiología, ofrecieron su ayuda para colaborar en lo que fuera. ¿Ya? Entonces surgió rápidamente esta idea de montar laboratorios de detección de coronavirus a nivel de universidades. Las universidades habían cerrado ya a esta altura del partido, habían ido en cuarentena, por lo tanto lo que se podía hacer es aprovechar la infraestructura de las universidades que saben hacer el tipo de ensayo para poder hacer detección del coronavirus. Y lo que se hizo fue precisamente eso, y nosotros en la universidad, yo trabajo en la Universidad Autónoma de Chile, lo que hicimos fuimos una de las primeras 5 universidades que partió haciendo detección de coronavirus a nivel nacional en laboratorio universitario. ¿Ya? Montar el laboratorio en realidad no nos costó tanto porque teníamos las máquinas para hacer PCR, teníamos la experiencia para hacer extracción de RNA, que es uno de los pasos críticos en la detección del coronavirus, y en el fondo en una semana logramos redistribuir todo el laboratorio para empezar a andar. Y en algún momento nos empezaron a llegar las muestras y nosotros estábamos todos contentos ahí procesando muestras y nos llamamos el día en que nos tuviéramos muestras positivas.
es medio, ¿cómo se llama? Difícil, medio raro decir eso. El humor del científico, ¿no? Eso es, sí. Sí, pero teníamos puras muestras negativas al principio. Partimos en marzo. Y nos llegaban puras muestras y eran todas negativas y no nos llegaban tantas muestras tampoco. Pero la situación se empezó a cambiar rápidamente, muy rápidamente. Y de empezar a trabajar desde 9 de la mañana hasta 4 de la tarde, comenzaban a llegar 100 muestras diarias, 150 muestras diarias, 200 muestras diarias, hasta que ya en algún minuto nos llegaron a llevar 1000 muestras en un día, ¿ya? Y no teníamos capacidad de procesar 1000 muestras en un día. Y la positividad comenzó a subir, a subir y a subir, y en Chile el pic de positividad llegó en junio, y la verdad estábamos muy agotados, muy agotados. Estamos hablando de un trabajo que parte a las 8 de la mañana y termina a las 10 de la noche, y termina a las 10 de la noche porque hay toque de queda y uno se tiene que ir para su casa, ¿ya? Pero ayudamos bastante. Nosotros en total nosotros salimos de circulación en agosto, dejamos de hacer los exámenes, y llegamos a hacer 17.000 exámenes de PCR, ¿ya? Y la red de laboratorios de universidades en Chile ya no son 5 laboratorios, ya son 30 laboratorios que están metidos. Y aproximadamente entre un 15% a un 20% de todos los exámenes que se hacen en Chile hoy en día los hacen los laboratorios universitarios. Entonces, ha sido una experiencia tremenda, una ayuda a la comunidad. Nosotros apoyábamos 2 comunas en particular de Santiago y ellos estaban muy agradecidos porque al final, ya con toda la experiencia que tomamos, nosotros les teníamos el resultado a ellos dentro de 24 horas, de hecho. Entonces ellos estaban muy agradecidos de poder dar tan rápido el resultado del examen a la gente de su comuna. Claro. Ya, te quiero agradecer, Nico, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por tu trabajo. Cuando empezaste, yo te agradecí porque realmente fue un aporte. Me da mucho, mucho gusto hablar contigo y muchas gracias. Voy a hacer el switch a Gracias a portugués. ti. Gracias a ustedes. Agradeço a Nicolás. Nicolás foi de grande ajuda nos exames para o Chile, para o país, né? E eles fizeram um tremendo trabalho e agradeço o tempo do Nico. Muito obrigada, Nico. Um beijo e obrigado por seu tempo. Tchau. Obrigado.